Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí vamos a hablar de enfermedades colorectales y al final voy a mencionar pues algo breve del dolor abdominal según las diferentes localizaciones de qué pues enfermedades subyacentes podemos estar hablando. Entonces comenzamos hablando de las enfermedades colorectales y comenzamos hablando de quiste pilonidal. Quiste pilonidal es básicamente otro nombre para describir de un absceso que se forma en un área específica. Básicamente, el quiste pilonidal es un absceso del área sacrococcígea que se forma en pacientes pues, con factores de riesgo. Usualmente la localización siempre va a ser más o menos por aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los pacientes tienen factores de riesgo como por ejemplo mala higiene, como por ejemplo obesidad. Entonces, claro, si se imaginan al paciente, un paciente con mala higiene, obeso, se la pasa pues, mucho tiempo sentado. Entonces, los pelos que están aquí en estas áreas subyacentes, lo que pasa es que se quiebran. Entonces, cuando esos pelos se rompen, van abriendo hendiduras en la piel, hendiduras en la piel. Y entonces, en esta hendidura de la piel se va formando, se van metiendo escombros, se van metiendo escombros. Entonces, vamos a decir que esto amarillo fueran escombros, se van metiendo escombros, se van metiendo escombros. Y entonces esta parte se va volviendo más profunda y más profunda y más profunda y en algún punto se infecta. Esto sucede pues acá arriba y entonces se forma el quiste pilonidal. El nombre de todo esto que se forma antes que se infecte es un tracto pues sinusal. En cuanto a la clínica, básicamente los pacientes van a tener dolor con ciertas posiciones, especialmente con estar sentado, y también el área puede estar edematosa, eritematosa, todos los signos de inflamación, puede tener hasta un drenaje purulento o hasta un drenaje sanguinolento. En cuanto al diagnóstico, va a ser con pues historia clínica, básicamente el examen físico. En cuanto al tratamiento, pues lo primero sería, como todos los abscesos, se tienen que drenar, drenaje del absceso, y si el paciente termina teniendo quistes pilonidales recurrentes, entonces ahí sí tendría que remover todo el tracto sinusal. Entonces, ahora vamos a hablar de fisura anal. En cuanto a fisura anal, es pues básicamente, vamos a decir que yo tengo el ano aquí, y entonces, por constipación, por las heces muy duras, se forma una fisura en la parte, usualmente se forma en la parte posterior del ano. Y entonces, claro, esta fisura puede sangrar, pero especialmente lo más molestoso es que esta fisura duele. Usualmente en la mayoría de los casos son la fisura longitudinal y es posterior en la línea media. Usualmente estos pacientes tienen un trauma inicial en donde lo más común es que tengan constipación, pero también puede ser por diarrea, también puede ser por parto vaginal o porque los pacientes tengan sexo anal. Y entonces esto me causa un trauma inicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos empiezan con un ciclo. Como tienen el trauma, entonces esto les duele mucho y especialmente les duele al defecar. Entonces, como les duele al defecar, usualmente lo que los pacientes hacen es que tratan de aguantarse las ganas de ir al baño y entonces, si están constipados, terminan con una constipación mucho peor. Entonces, claro, no quieren ir al baño por el miedo al dolor, entonces terminan constipados, como terminan constipados las heces terminan siendo más duras y más malformadas y entonces hay subsecuentemente trauma y trauma a esta fisura anal y entonces se va poniendo peor y peor y peor, o sea, eso se vuelve un ciclo. Voy anotando dolor a la defecación. En cuanto al diagnóstico de estos pacientes, pues básicamente va a ser con el examen físico.
Y en cuanto al tratamiento, es tratar de evitar esa parte de la constipación. O sea, lo que yo quiero es que las heces estén mejor formadas, que tengan más líquido, más agua y por tanto causen menor trauma a esta fisura anal que ya se formó. Entonces el tratamiento comienza con cambios en el estilo de vida. Estos cambios inician con baños de asiento. Esto es que los pacientes 2-3 veces al día por 15 minutos se sientan en un área como con agua pues relativamente tibia y eso los va aliviando. Adicional, estos pacientes tienen que aumentar el consumo de fibra. Lo que hace la fibra es que hace que las heces estén mejor formadas y por tanto pues rajen menos el ano. Y también suavizadores de heces. Medicamentos que se pueden usar, por ejemplo, en estos pacientes tópicos es nitroglicerina tópica. O algún otro vasodilatador pues tópico. Si con el tratamiento el paciente no responde pues a las 8 semanas, entonces sí uno seguiría hacia medidas quirúrgicas, como por ejemplo una esfinterectomía. Vas a poner no respuesta. Esfinterectomía. Es relativamente ideal no ir directamente a las cirugías porque estas cirugías anales o colorectales pues pueden dejar al paciente con incontinencia fecal como una complicación. Entonces, por tanto, hay que tener pues cuidado con la parte quirúrgica, no es para todo mundo. Ok, seguimos. Entonces, ahora vamos a hablar brevemente de prolapso rectal. Pues en cuanto a prolapso rectal, pues básicamente es como lo dice el nombre, hay una protrusión del recto a través del ano. Entonces, los pacientes que tienen factores de riesgo, usualmente pacientes de aumentada edad, usualmente, por ejemplo, mujeres con multiparidad, pacientes con constipación y pacientes con demencia. En cuanto al caso clínico, se nos va a pintar pues muy obvio. Los pacientes obviamente van a tener un dolor y se va a observar una masa que, como la describen, se nota que es la mucosa del recto. Es una masa grande, protruida, duele, cuesta reducirla, etc. Entonces, solo con el examen físico uno hace el diagnóstico. Y el tratamiento de esto es repararlo quirúrgicamente. Ahora vamos a hablar de hemorroides. Básicamente las venas hemorroidales son venas que están pues en la submucosa usualmente del recto y pues se van agrandando en los pacientes pues con factores de riesgo. Usualmente los factores de riesgo son básicamente los mismos que hemos mencionado: constipación, edad aumentada, estar sentado muchísimo tiempo y esforzarse al momento de defecar también. Todos esos son factores de riesgo. De las hemorroides, 40% de los pacientes pueden ser asintomáticos. Y las hemorroides las dividimos entre si son hemorroides internas o hemorroides externas. Y por ahí mismo iría a la clínica. Todo esto depende de la línea dentada. Si esta es la línea dentada, lo que está arriba de la línea dentada son hemorroides internas. Vamos a decir que fuese estas venas por acá, que están pues agrandadas. Aquí vamos a decir que estuviese pues el ano. Y abajo de la línea dentada van a ser hemorroides externas. Pueden protruir por el ano, etc. O pueden no protruir tanto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las internas y las externas? Pues muchas. Uno, las externas o todo lo que está abajo de la línea dentada está inervado por el sistema somático. Entonces, todo lo que está abajo de la línea dentada, el principal síntoma va a ser dolor. Entonces, el principal síntoma de estas hemorroides va a ser dolor. También pueden tener sangrado, pero no es lo más sintomático.
Por otro lado, de las internas, los síntomas van a ser más que todo sangrado. Otros síntomas pueden ser que le pica o le quema pues al paciente en esa área. Para las hemorroides externas, yo me doy cuenta pues con el examen físico. Es posible verlas, pero para las internas no es tan fácil verlas, pues como están acá arriba. Entonces para las internas yo tendría que buscarlas o detectarlas con una anoscopía. Y el tratamiento, pues de aquí de ambas, primero va a ser cambios en el estilo de vida, básicamente cambios en la dieta, o sea, aumento de líquidos, de consumo de líquidos, suavizantes de heces, aumento en el consumo de fibras, por la misma historia que les había comentado, también baños de asiento y esteroides tópicos. También las cremas a veces tienen lidocaína o algún otro analgésico, pues para aliviar la parte del dolor. Y si todas estas medidas conservativas fallan y el paciente pues persiste con síntomas, entonces iría a la parte un poco más quirúrgica. Entonces con la parte más quirúrgica, vamos a poner entre paréntesis que medidas conservativas fallan. Entonces, en cuanto a las medidas quirúrgicas, lo primero que yo podría hacer es ligarlas con bandas elásticas. Y si esto falla, entonces iría a una hemorroidectomía. Ok, y por último, en cuanto a las hemorroides, de las dos, las externas se pueden trombosar. Se pueden trombosar agudamente. Se forma un trombo y entonces agudamente aumenta de tamaño la hemorroide y agudamente el paciente viene con un dolor intenso, intenso, horrible. Este trombo, el dolor va a resolver más o menos en 5 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el paciente llega en los primeros 3 días, entonces, en esto del trombo, voy a ponerlo por aquí al lado de la izquierda. Si el paciente llega en los primeros 3 días, entonces sí está indicado hacer una excisión. Pero si el paciente no llega en los primeros 3 días, hay que hacer manejo de soporte, analgesia, etc. ¿Por qué? Porque si el paciente llega pues después de los primeros 3 días, si yo le hago el procedimiento, entonces él va a quedar con más dolor y por más tiempo, una semana o más, etcétera, de lo que hubiese tenido si no le hubiese hecho nada, solo analgesia, y pues esto ya se iba a curar solo en un par de días. Entonces, por tanto, si él ya pues relativamente tarde, con una hemorroide agudamente trombosada, entonces solo hago pues terapia de soporte. Entonces, para ir finalizando, vamos a hablar de cáncer anal. En cuanto a cáncer anal, básicamente los factores de riesgo es virus de papiloma humano. Entonces, factor de riesgo son virus de papiloma humano, subtipos 16, 18, bueno, y todos los otros subtipos de virus de papiloma humano que son oncogénicos. Entonces, los pacientes que van a desarrollar pues, cáncer anal, básicamente son los pacientes que tienen sexo anal receptivo. Que esto no solamente se limita a los hombres que tienen sexo con hombres, sino pues a pacientes de cualquier sexo, pues, pero que tengan sexo anal receptivo. Y adicional a esto, sumarle que el paciente sea VIH positivo. Así sería como típicamente van a presentar los casos de un paciente que está desarrollando o tiene pues cáncer anal. En cuanto a la clínica o los síntomas, bueno, los pacientes van a tener sangrado, van a acudir por sangrado y van a tener una masa usualmente. En cuanto al diagnóstico de estos pacientes, pues básicamente va a ser una anoscopía más biopsia. Y en cuanto al tratamiento,
pues este tipo de cáncer responde bien a quimio más radioterapia. Que si pues esto falla, entonces tengo que hacer una resección quirúrgica amplia. Entonces, así terminaría con las enfermedades colorectales. Entonces les voy a mencionar brevemente las localizaciones de dolor abdominal. Voy a primero pues hacer la imagen y luego continúo con el video. Entonces, para hablar de dolor abdominal según su localización, esta sería una imagen de más o menos el abdomen. Y este sería cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, inferior izquierdo y el epigastrio. Entonces, esto no está por orden de más común a menos común, solo son cosas que uno tiene que considerar. En cuanto al superior derecho, usualmente uno considera cuestiones que tienen que ver con vías biliares como colecistitis, cólico biliar, pero posiblemente puede ser una úlcera duodenal perforada, también me puede causar un dolor en cuadrante superior derecho. En cuanto al cuadrante superior izquierdo, realmente este es el que tiene el menor diferencial, usualmente van a ser cuestiones relacionadas al vaso, o por ejemplo un trauma o una ruptura esplénica, pero por aquí también pasa el colon en su ángulo pues esplénico. Entonces, cuestiones que tengan que ver con el ángulo esplénico, por ejemplo, una exacerbación de colitis ulcerativa, en cuanto a enfermedades inflamatorias intestinales, me pueden causar un dolor ahí. O también algo que se llama colitis isquémica, también puede causar un dolor en esa área. En colitis isquémica, básicamente tengo un paciente muy mayor de edad, usualmente, vamos a decir que este es el colon. Entonces, si recuerdan la irrigación del colon, por aquí de la arteria mesentérica superior vienen las ramas de cólica derecha y entonces hay irrigación más o menos hasta aquí. Y entonces de la arteria mesentérica inferior, entonces de la cólica izquierda viene la irrigación por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ángulo esplénico es el que le llega a la irrigación pues más distal. Entonces cuando un paciente, usualmente anciano, por ejemplo, está hipovolémico, está en shock, por ejemplo, un shock hemorrágico, lo que sea, la presión arterial está caída, lo primero que se va a necrosar o va a tener isquemia va a ser este ángulo de por aquí. Entonces, esa parte de la isquemia y necrosis me puede causar una colitis isquémica y que el paciente tenga dolor en esa área, en el cuadrante superior izquierdo, más diarrea con sangre. Lo confirmo con una colonoscopía y si hay necrosis tengo que resecar esa parte del intestino grueso. Si no hay necrosis, bueno, repletar los líquidos, líquidos intravenosos y todo eso para tratar el déficit de volumen en el paciente y pues tratar de prevenir necrosis. Bueno, entonces vamos a cuadrante inferior derecho. En cuanto a cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo son los que más diferencial tiene. Realmente si es un hombre quizás no es tanto diferencial, uno piensa apendicitis o quizás puede ser una diverticulitis secal. Sí, en el ciego puede haber divertículos, pero es mucho menos común que en el sigmoides, pero es un diferencial. Pero si es mujer es donde la cosa se pone pues más complicada porque hay que hacerle, si una mujer tiene un dolor abdominal en cualquiera de los cuadrantes, inferior derecho o en cuadrante inferior izquierdo, hay que hacerle beta-HCG, hay que hacerle prueba de embarazo para ver porque puede ser un embarazo ectópico y ahí se forma una corredera. También puede ser un quiste ovárico que se esté torciendo y tenga una torsión ovárica. Entonces, todo eso está en diferencial de una mujer. Apendicitis, torsión ovárica, embarazo ectópico. O sea, que una femenina de 15, 16, 17 años, donde el diferencial se vuelve pues, más complicado. Entonces, en cuadrante inferior izquierdo, vólvulo sigmoide y diverticulitis van a ser patologías más del adulto mayor, mayor de 50, 60, 70 años. Y torsión ovárica y embarazo ectópico va a ser mucho más de mujeres jóvenes. Entonces, así voy por lo menos diferenciando el diagnóstico. Si es beta-HCG positiva, pienso más en ectópico. Si es beta-HCG negativa, ultrasonido para ver si hay una torsión. Entonces, en cuanto al midepigastrio, bueno, puede ser una pancreatitis, pero sí es importante considerar que también puede ser una disección aórtica. Una disección aórtica Stanford B, que me corre y dice que la aorta, pues hasta la aorta abdominal, me va a causar un dolor en epigastrio. Así que eso entra dentro de los diferenciales aquí. Y otra cosa que también puede ser una úlcera péptica, puede causar dolor en el midepigastrio. Entonces, esos serían diferentes síndromes que hay que considerar dependiendo de dónde les digan que es el dolor. Entonces aquí terminamos con este video. Los veo para el siguiente video.